El sol comenzaba a caer, bañando el horizonte en un tono de cobre oxidado, cuando el caballo se desbocó en la cuesta polvorienta frente al rancho Apache. El galope desordenado, casi desesperado, culminó en un grito seco, un cuerpo volando por el aire y luego el silencio abrupto del impacto contra la tierra dura. El jinete quedó tendido, inerte, una nube de polvo ascendiendo como un suspiro sobre su cuerpo roto. Desde el otro lado del río, una silueta observaba con el ceño fruncido y los dedos crispados en la cerca de madera vieja. No era común ver forasteros por esos caminos, mucho menos solos, mucho menos mestizos. El río que dividía las tierras era más que un límite natural. Era una línea de fuego, una grieta abierta entre mundos que no se hablaban. Pero esa noche, cuando las estrellas comenzaban a parpadear en un cielo sin luna, algo en el pecho de Isabela Morales la hizo quedarse quieta, con la respiración contenida como si una mano invisible la empujara hacia una decisión impensada. Antes de seguir, suscríbete al canal si te atrapan las historias que te hacen sentir el corazón en un puño. Lo que estás por escuchar no es solo un relato del pasado, sino un eco de lo que el amor y el coraje pueden lograr incluso cuando todo parece condenado. Isabela Morales no era una mujer común, aunque a simple vista lo pareciera. Cabello oscuro siempre recogido, vestidos sobrios y silencios largos. Desde que enviudó 3 años atrás, pocos la habían visto más allá del pueblo o del mercado. Había heredado el rancho de su esposo, un coronel caído en combate contra los apaches. Desde entonces vivía sola, rodeada de rumores, de miradas que oscilaban entre la compasión y el recelo. El río, para ella, era una frontera. No solo de tierra, sino de recuerdos, de aquello que se perdió cuando su esposo partió y nunca regresó. Sin embargo, esa noche, cuando los perros ladraron con fuerza y la brisa trajo el olor metálico de la sangre mezclado con la tierra mojada, Isabela sintió que no podía ignorarlo. Cruzó el portón trasero con una linterna en mano. El viento soplaba fuerte. Las ramas crujían como si murmuraran advertencias. El caballo del forastero estaba más adelante, sin jinete, pastando con nerviosismo. Isabela siguió las huellas recientes hasta la ribera. Allí, el cuerpo seguía inmóvil, pero aún respiraba. «¡Santo Dios!», susurró hincándose junto a él. Era un hombre joven, pero la piel curtida por el sol, las cicatrices en los brazos y una expresión tensa, incluso inconsciente, le daban el aire de alguien que había visto demasiado. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo imposible. Tenía un corte profundo en la frente. La camisa estaba rasgada, manchada de sangre seca y barro. Isabela dudó por un instante. Volver a su casa, cerrar la puerta y fingir que no lo vio sería lo más prudente. Nadie sabría, nadie la culparía. Pero sus manos ya se movían, palpando el pulso, comprobando la gravedad de la herida. Era fuerte, aunque su respiración era desigual. Se quitó el pañuelo del cuello y lo usó para detener el sangrado de la frente. Luego, buscó unas ramas cercanas para improvisar una camilla rudimentaria. El caballo la miraba de lejos, como si comprendiera lo que hacía. Pasaron más de 2 horas antes de que lograra llevarlo hasta su granero, cruzando el río por la parte menos profunda, escondida entre juncos y piedras. El agua helada le caló los huesos, pero no soltó ni una vez el peso que arrastraba con esfuerzo y miedo. Una vez dentro, lo acomodó sobre unas mantas viejas, revisó sus heridas con la práctica de quien ya había hecho eso antes. Nadie sabía que, antes de ser esposa de un coronel, Isabela había aprendido medicina de campaña junto a su padre, médico del pueblo. Pero en esos tiempos las mujeres no hablaban de lo que sabían hacer, solo lo hacían. «¿Quién eres tú?», murmuró, sentándose a su lado, agotada. «¿Y por qué el destino te dejó justo frente a mi puerta?». El hombre no respondió. Dormía, o tal vez se debatía entre la vida y la muerte. En su rostro había rastros de culturas mezcladas, la nariz aguileña, los pómulos altos, la piel tostada. Mestizo, sin duda. Y eso significaba peligro. Isabela cerró las puertas del granero con firmeza, apagó la lámpara y se quedó junto a él. En su pecho palpitaba un temor antiguo, uno que hablaba de castigos, de leyes no escritas, de prejuicios armados con cuchillos, pero también por debajo de todo eso, una chispa cálida, una intuición de que aquella decisión cambiaría todo lo que conocía.
Afuera el río seguía corriendo, indiferente, como si no supiera que esa noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había cruzado no por odio, sino por compasión. El amanecer filtró una luz tímida entre las rendijas del granero, tiñendo de ámbar el polvo suspendido. Isabela se había quedado dormida con la cabeza apoyada contra una viga, el cuerpo agotado por la travesía nocturna. Despertó sobresaltada al escuchar un leve quejido. El hombre se movía con dificultad tratando de abrir los ojos. Sus labios secos formaban palabras inaudibles. Isabela se acercó, le ofreció un poco de agua y lo ayudó a beber. «Estás a salvo», dijo en voz baja, «pero no por mucho tiempo si sigues hablando». Él la miró con los ojos entrecerrados, confusos. No intentó responder, solo asintió con lentitud antes de volver a caer en un sueño profundo. Mientras él descansaba, Isabela salió a recoger hierbas detrás de la casa. Conocía bien el monte. Su nodriza Jackie le había enseñado a reconocer las plantas curativas, a preparar ungüentos, a calmar la fiebre sin necesidad de médicos ni iglesias. Aquellos saberes que nunca compartió con nadie, por miedo a ser juzgada, eran ahora su única guía. Recordó el juramento que había hecho sobre la tumba de su esposo. No volver a involucrarse en nada que pudiera traerle desgracia. No confiar, no amar, no actuar por impulso. Pero allí estaba, con un desconocido mestizo escondido en su propiedad, quebrando cada promesa, desafiando cada regla escrita por los hombres del pueblo. El rancho Morales había sido importante en sus mejores días. Su esposo, el coronel Andrés Morales, había sido respetado y temido. La defendía con fiereza y nunca permitió que nadie la mirara con condescendencia. Pero tras su muerte, las cosas cambiaron. Los hombres la rodeaban con miradas disfrazadas de compasión y las mujeres la evitaban como si su luto fuera una enfermedad contagiosa. Isabela aprendió a guardar silencio, a sonreír con rigidez, a fingir que no oía lo que decían cuando pasaba, pero en su soledad cultivaba recuerdos más antiguos. De pequeña, antes de casarse, había compartido tardes enteras con su nodriza, Juana, que le enseñaba canciones en lengua yaqui y le hablaba de los espíritus del río. Aquella mujer, de ojos oscuros y voz de tierra, la cuidó más que su propia madre. Cuando Juana murió, Isabela tenía solo 15 años, pero ya sabía que el mundo era más complejo de lo que los sermones del cura querían hacerle creer. Por eso, cuando esa noche el forastero cayó del cielo como un presagio, Isabela no pudo ignorarlo, porque algo en su alma reconoció la urgencia, el peligro y la humanidad detrás de ese cuerpo herido. No era solo compasión, era memoria, era deuda con lo aprendido en silencio. Pasaron 2 días. En ese tiempo, el hombre se mantuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. Isabela lo alimentaba con caldo, limpiaba sus heridas, acomodaba sus vendas, revisaba su pierna que mostraba señales de mejoría, aunque aún estaba inflamada y amoratada. Una tarde, mientras cambiaba el vendaje, él abrió los ojos por completo. La miró largo rato antes de hablar. «¿Dónde estoy?» «En mi rancho», respondió ella sin vacilar. «Me llamo Isabela». Él frunció el ceño, como si el nombre le despertara algo lejano. Intentó incorporarse, pero el dolor lo detuvo. «No lo intentes. Tienes la pierna rota. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?» «2 días. ¿Me viste caer?» «Desde el otro lado del río». Guardaron silencio. Él la estudió con la mirada. Ella, firme, le devolvió la mirada sin ceder. «¿Y por qué me ayudaste?» La pregunta resonó como un disparo seco en el aire denso del granero. Isabela no respondió de inmediato. Caminó hacia una tinaja y llenó un vaso con agua. «Porque no podía dejarte morir ahí tirado como un perro». Él aceptó el agua con un leve asentimiento. Después de beber, cerró los ojos, exhalando con pesar. «No debiste meterte. Podrías meterte en problemas por mi culpa». «Ya estoy metida en problemas», replicó ella con ironía. «Así que no te preocupes por eso». No preguntó su nombre. No le exigió explicaciones. Aún no. Era demasiado pronto, y el riesgo de exponerlo seguía siendo alto. La presencia de ese hombre la obligaba a estar alerta todo el tiempo, a inventar excusas para los vecinos, a mentirle al mozo que traía víveres de vez en cuando. Pero había algo en él, más allá del dolor, que le despertaba una mezcla inquietante de temor y curiosidad.
No era el tipo de hombre que uno encontraba todos los días en ese rincón del norte. Había pasado por mucho, y no hacía falta que lo dijera. Su cuerpo lo contaba todo. Isabela lo sabía. Y contra todo lo que había prometido, ya no podía ignorar que su destino, de algún modo, acababa de entrelazarse con el de él. Las noches en el rancho eran más largas desde que él estaba allí. Isabela apenas dormía, escuchando cada crujido de la madera, cada ladrido lejano, temiendo que alguien descubriera el secreto que se ocultaba en su granero. A pesar del peligro, no se arrepentía. Había algo en ese hombre que no encajaba del todo con lo que la gente decía de los mestizos errantes. Había en sus silencios una tristeza profunda, una dignidad quebrada que no podía fingirse. La fiebre bajó lentamente, y con ella el extraño comenzó a hablar. No mucho, solo fragmentos, como si cada palabra fuera una piedra que le pesara en el pecho. Isabela no lo presionaba. Había aprendido que los hombres heridos no se curaban solo con vendas. Santiago, dijo una noche después de beber un poco de agua, me llamo Santiago del Toro. Ella asintió. Por fin, un nombre. Aunque no lo conocía, algo en ese apellido le sonaba. Quizás lo había escuchado en alguna cantina o entre los chismes del pueblo. No quiso mostrar curiosidad. En cambio, le preguntó por su pierna, por el dolor. Él contestó con monosílabos, hasta que, sin buscarlo, comenzó a hablar. Me mandaron al norte, con un grupo del ejército, hace 2 años. Dicen que fue castigo. ¿Castigo por qué? Porque me negué a matar a una familia apache. La frase quedó suspendida en el aire. Isabela lo miró sin pestañear. Él evitó su mirada clavando los ojos en el techo del granero. El coronel dio la orden. Eran solo mujeres y niños. Yo disparé al aire. Me dieron una paliza. Luego, me enviaron con un destacamento a vigilar el desierto. Casi nadie volvió. Isabela tragó saliva. No sabía qué decir. Parte de ella sentía compasión. Otra, miedo. ¿Qué clase de hombre desobedecía a un superior en plena guerra? ¿Qué clase de alma se rompía así? Santiago continuó, como si la confesión le arrancara peso del pecho. Escapé hace meses, me escondí entre pueblos, trabajando con mulas, durmiendo bajo techos prestados. Nunca paraba mucho tiempo. Me gané enemigos. Algunos dicen que soy traidor, otros que soy un cobarde, pero no me arrepiento. Isabela escuchó en silencio. La voz de Santiago no era temblorosa. Era dura, como un hombre que había llorado todo lo que tenía que llorar, y ahora solo hablaba con el cansancio de quien carga demasiado. ¿Tú crees en el bien y el mal, señora? Creo en las decisiones difíciles, respondió ella, y en las consecuencias que siempre llegan, aunque una intente evitarlas. Santiago asintió. Se notaba que esas palabras lo tocaban más de lo que decía. Durante los días siguientes, su recuperación avanzó con lentitud. Isabela le trajo un bastón improvisado, hecho con una rama fuerte y lisa. Él lo aceptó, agradecido. Aprendió a moverse unos pasos, hasta la puerta del granero. Desde allí contemplaba el horizonte, como si buscara algo que no sabía si volvería a encontrar. Una tarde, cuando ella regresaba del río con ropa limpia, encontró a Santiago apoyado en la cerca, sudoroso, pero de pie. Su rostro mostraba esfuerzo, pero también una sombra de orgullo. «Quiero ayudarte», dijo él, antes de que ella preguntara. «No es justo que cargues sola con todo. Estás herido, apenas puedes caminar. Puedo cortar leña, o al menos intentarlo». Ella sonrió con ironía sin burlarse. «Si te quiebras de nuevo, no pienso recogerte otra vez». Él rió, por primera vez desde que llegó. Fue una risa seca, breve, pero real. Esa noche compartieron la cena por primera vez fuera del granero, en una mesa improvisada bajo el alero de la casa. Comieron en silencio al principio, hasta que Santiago miró el cielo estrellado y murmuró: «Hace años que no me sentaba así, sin miedo. Aquí tampoco es completamente seguro. Lo sé, pero contigo no siento la misma amenaza». Isabela no respondió. La sinceridad en su voz le removió algo por dentro. Se sintió vulnerable, pero también viva, como no se había sentido en años. En la distancia los perros ladraron, un sonido breve, lejano, pero suficiente para recordarle que todo lo que estaban construyendo era frágil. Santiago volvió al granero sin que ella tuviera que pedírselo. El pacto silencioso entre ambos era cada vez más evidente.
Al entrar en la casa, Isabela miró su reflejo en el cristal opaco del armario. Se vio distinta, no solo por las ojeras o el cansancio. Había una luz nueva en sus ojos, una llama pequeña, peligrosa. Sabía que eso no era bueno, que el corazón, cuando empieza a latir por alguien, se convierte en una debilidad, pero por más que quisiera apagarse por dentro, algo en su interior ya había sido tocado. Y eso, por sí solo, ya lo cambiaba todo, cambiaba. La rutina empezó a tomar forma como una danza silenciosa entre dos desconocidos que compartían más que un techo, compartían la necesidad de no ser descubiertos. Santiago, aún limitado por su pierna, ayudaba en lo que podía. Isabela se encargaba del resto con la eficacia de quien conoce cada centímetro de su tierra. Pero algo había cambiado. Las miradas eran más largas, los silencios más densos. La presencia del otro ya no era un obstáculo, era una compañía peligrosa. En el pueblo, sin embargo, las lenguas no descansaban. El mozo que traía provisiones comentó entre risas que la viuda Morales parecía más activa últimamente. Alguien dijo haber visto luces encendidas en el granero, bien entrada la noche. Otro que escuchó un caballo diferente cerca del rancho. Pequeños rumores que, como chispas, empezaban a buscar dónde prender fuego. Isabela escuchó esos ecos al ir al mercado por sal y harina. Sintió las miradas clavadas en su espalda. Sabía que el mundo la observaba con lupa desde que enterró a su marido. Y ahora, cualquier cambio era motivo de sospecha. Apretó el paso, el rostro firme, como si pudiera negar con la frente cualquier acusación futura. De vuelta en casa encontró a Santiago cortando leña con esfuerzo, la camisa empapada en sudor, el cabello desordenado, la expresión de dolor contenida. Se detuvo a observarlo sin ser vista, no por deseo, aún no con claridad, pero sí con una extraña fascinación. Ese hombre que alguna vez estuvo al borde de la muerte en su granero, ahora parecía parte del paisaje, como si siempre hubiera pertenecido allí. «No deberías forzar tanto esa pierna», dijo al acercarse. «No quiero ser una carga. Quiero ganarme el lugar que me diste». «No te lo di. Lo tomaste al caerte del caballo». Ambos rieron, sin quitarse los ojos de encima. Fue la primera vez que compartieron una broma sin miedo, un instante de humanidad pura, sin culpas ni recuerdos del pasado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el tejado, Santiago se sentó cerca del fuego con una manta sobre los hombros. Isabela le alcanzó un cuenco de caldo caliente. Se miraron por unos segundos más de lo necesario. Había una pregunta flotando, una que ninguno se atrevía a formular. «¿Tu marido era como tú?», preguntó él con cautela. «No, Andrés era un hombre de leyes, ordenado, valiente a su modo, pero rígido. ¿Lo amabas? Lo respetaba. Lo admiraba al principio. Después el respeto fue lo único que quedó». Santiago asintió. No insistió. Isabela agradeció su silencio. Pasaron unos segundos antes de que ella hablara. «¿Y tú? ¿Alguien te espera en algún lugar?». Él negó con la cabeza. «Tenía una hermana. Murió joven. Y una mujer hace mucho. La guerra lo arrasó todo. Ya no hay nadie». El tono con que lo dijo era tan seco que dolía escucharlo. Isabela sintió un nudo en la garganta. Por un impulso que no supo de dónde venía, extendió la mano y la colocó sobre la suya. Él no se apartó, tampoco habló, solo cerró los ojos. En esa calma tibia, algo se rompió sin estallar. Algo cambió de forma, sin hacer ruido. A la mañana siguiente, Santiago la sorprendió enseñándole a cargar un rifle viejo que había encontrado entre los trastes del granero. Isabela, al principio, se negó. «No necesito eso. Todos lo necesitan. Aquí nadie está a salvo y tú menos que nadie». Ella lo miró con dureza, pero al final aceptó. Él le mostró cómo colocar la munición, cómo apoyar el arma, cómo mantener la calma. Sus manos se rozaban en cada movimiento, y ninguno lo mencionaba. El roce de la piel era parte de la lección, parte de la tensión que crecía entre ellos como hiedra sobre piedra. «Aprendí a disparar con un viejo apache», comentó él mientras le acomodaba los dedos. «Fue quien me salvó la vida después de una emboscada. Me enseñó que un arma no siempre es para matar. A veces solo sirve para que el otro se lo piense dos veces». «¿Y ese viejo vive?». «No lo sé, hace años que no lo veo». Isabela disparó al blanco improvisado. Erró el primer tiro,
pero el segundo impactó cerca del centro. Santiago aplaudió con suavidad. «Tienes buen pulso. Tengo muchas razones para no temblar». Esa noche, el silencio fue más denso que nunca. Isabela lo sintió al cerrar las ventanas, al mirar la cama vacía en la que dormía sola, al oír los pasos de Santiago en el granero. Cada movimiento parecía decir lo que ninguno se atrevía a decir. Y mientras el viento arrastraba los ecos de un pueblo lleno de sospechas, dentro del rancho se tejía algo que ya no podía detenerse. El calor comenzó a volverse más denso con la llegada de mayo. El aire parecía cargado de algo más que polvo. Santiago lo notaba en la forma en que los pájaros callaban más temprano, en cómo los caballos se inquietaban sin motivo. Isabela también lo sentía, aunque no decía nada. Había aprendido que el silencio a veces era la mejor forma de mantenerse a salvo, pero los días tranquilos estaban contados. Una mañana, mientras recogía leña cerca del arroyo, Santiago encontró rastros frescos. No eran de animal, eran huellas humanas, pequeñas, ágiles, y no pertenecían a nadie del rancho. Se agachó, tocó la tierra y su expresión se endureció. Volvió al granero sin decir una palabra. Preparó su cuchillo. Recorrió el perímetro. El instinto lo empujaba a estar alerta. No era paranoia, era supervivencia. Había vivido demasiado en tierra de nadie como para ignorar señales como esa. Esa noche, mientras cenaban, Isabela notó que algo lo inquietaba. ¿Pasó algo? Hay huellas cerca del arroyo. Alguien estuvo observando. Ella frunció el ceño. ¿Algún vecino? No lo creo. Son huellas livianas. Podrían ser de un joven o de un explorador apache. Isabela sintió un escalofrío, no de miedo, sino de algo más antiguo, como si una verdad enterrada comenzara a emerger. ¿Tienes enemigos? Sí, respondió él sin rodeos, y no solo entre los mexicanos. Ella apartó el plato. Se quedó en silencio un momento, y luego, sin mirarlo, dijo, «Yo también». A la mañana siguiente, Santiago encontró un pequeño objeto clavado en la puerta del granero. Era una piedra pintada con símbolos indígenas, un mensaje silencioso. Lo reconoció al instante. No era una amenaza, era un llamado. Durante horas, Santiago permaneció en silencio. No comió, no habló. Al atardecer, finalmente se acercó a Isabela, que tejía en la galería. «Necesito contarte algo», dijo. «Algo que no te he dicho». Ella dejó el tejido sobre las piernas. Lo miró con atención. «Estoy escuchando». Cuando tenía 12 años, mi madre murió. Mi padre, que era capataz en una hacienda del sur, me entregó a un viejo apache que vivía en el monte. No porque me quisiera, sino porque no sabía qué hacer conmigo. Ese hombre me crió por 3 años. Me enseñó a rastrear, a sobrevivir, a leer el cielo. Isabela no lo interrumpió. Sus ojos no se apartaban de él. Después fui tomado por el ejército. Me arrancaron todo lo que había aprendido. Me hicieron olvidar, pero nunca se fue del todo. Por eso, cuando me ordenaron matar niños apaches, no pude hacerlo. No eran enemigos, eran parte de mí. ¿Y el viejo? ¿Está vivo? No lo sé, pero esa piedra es una señal suya. Isabela tomó aire con fuerza. ¿Qué dice? Que me buscan. No sé si para ayudarme o para juzgarme. Durante unos minutos, ninguno habló. El viento soplaba con una suavidad inquietante. Luego, ella se levantó. Caminó hasta el viejo arcón donde guardaba las reliquias de su infancia. Sacó una bolsita de cuero y se la entregó a Santiago. «Mi nodriza me dio esto antes de morir. Me dijo que algún día me serviría para entender. Nunca supe qué significaban esos símbolos, hasta ahora». Santiago la abrió. Dentro había un colgante con el mismo dibujo de la piedra. Lo miró asombrado. «Esto viene del mismo clan. Tal vez tú y yo estemos más conectados de lo que creemos». Isabela asintió con los ojos húmedos. Esa noche hablaron como no lo habían hecho antes. Compartieron historias, pérdidas, silencios que pesaban más que las palabras. Él le contó sobre la aldea que protegió, sobre la emboscada, sobre el niño que salvó y que luego fue asesinado por otro soldado. Ella le habló de su matrimonio frío, del dolor de no haber podido tener hijos, del temor constante de ser juzgada por tener el corazón demasiado lleno para vivir en un mundo tan seco. Al final, sin planearlo, se tomaron de las manos. No hubo beso, no hubo promesas, solo ese contacto firme,
humano, entre dos almas rotas que por fin encontraban un reflejo en el otro. La madrugada los encontró despiertos, sentados juntos bajo el alero, con la escopeta apoyada en la pared y la certeza de que el río ya no era frontera, sino camino. Y aunque no lo sabían aún, al otro lado, los ojos del monte también estaban despiertos. El cielo amaneció opaco, con nubes bajas que parecían contener un mensaje oscuro. Santiago se despertó antes del alba, con el cuerpo tenso, como si algo invisible lo llamara a estar listo. En el aire flotaba un olor distinto, humo, pero no de cocina ni de campo. Era un humo agrio, que hablaba de madera quemada y ceniza reciente. Isabela también lo notó al abrir las ventanas. El viento arrastraba partículas grises. Corrió hacia el corral, y desde allí vio una columna de humo elevándose al sur, justo donde estaba el rancho de los Valverde. El corazón le dio un vuelco. «¡Santiago!», gritó. Él ya estaba en la puerta del granero, apoyado en su bastón, el rifle colgado del hombro. «¿Viste el humo?». «Sí, es cerca, demasiado cerca». No dijeron más. Prepararon caballos, aunque Santiago apenas podía montar. Isabela insistió en ir sola, pero él se negó. «Si es lo que sospecho, no puedes ir sin protección». Cabalgaron en silencio hasta una colina desde donde se divisaba el rancho vecino. Lo que vieron les heló la sangre. Las cercas estaban derribadas, el granero humeaba. Una carreta volcada mostraba flechas clavadas en los maderos. No quedaba nadie a la vista. «No hay cuerpos», dijo Santiago entre dientes. «¿Eso es bueno?». «No lo sé. Puede que se hayan escondido o que se los hayan llevado». Isabela descendió al trote, sin esperar permiso. Santiago la siguió como pudo. Recorrieron los restos calcinados en silencio. En una de las paredes, aún en pie, colgaba una señal, una cruz pintada con sangre y una pluma clavada al centro. «No son señales de guerra», dijo él. «Es un aviso, una advertencia». «¿Para quién?». «Para mí». Volvieron al rancho sin hablar, pero el silencio estaba lleno de pensamientos enredados. Esa noche, Santiago limpió el rifle con manos firmes. Isabela revisó las provisiones. Ambos sabían que el ataque no era casual. No después del mensaje en la piedra. No después de que él confesara su pasado. Y entonces, justo después de la medianoche, los perros ladraron con furia. «¡Granero!», gritó Santiago. Corrieron. Desde el campo abierto se veían sombras moviéndose. Una flecha silbó en el aire y se clavó cerca del molino. Santiago apuntó y disparó al cielo. El estampido retumbó como un trueno. Las sombras retrocedieron. «¡No disparen!», gritó en lengua apache con voz grave y clara. «Aquí hay inocentes». El silencio fue inmediato. Luego se oyó un murmullo entre los arbustos, seguido de pasos que se alejaban rápidamente. Santiago bajó el rifle. Isabela seguía inmóvil, con la escopeta temblando en sus manos. «¿Qué les dijiste? Que aquí no hay guerra, que se equivocan de enemigo. ¿Y si no lo creen? Entonces volverán, pero esta vez vendrán en serio». Isabela se sentó en el umbral, la respiración entrecortada. Santiago se acercó, le quitó suavemente la escopeta y se sentó a su lado. «¿Estás bien?». Ella asintió, pero no habló. Después de unos minutos, murmuró: «Mi marido jamás habría tolerado que yo hablara con alguien como tú, mucho menos que te ayudara. A veces me pregunto si me está mirando desde el infierno o desde el cielo. Tal vez desde ningún lado. Tal vez solo queda lo que tú decidas». Amaneció con un cielo despejado, como si el ataque hubiera sido solo un mal sueño. Pero el miedo no se disipó. Santiago inspeccionó los alrededores. Encontró una bolsa de cuero enterrada cerca de la valla. Dentro había un mensaje en lengua apache, garabateado sobre cuero curtido. Lo leyó varias veces antes de mostrárselo a Isabela. Dice: «El que traiciona a su sangre no será perdonado, pero el que protege la vida será oído». ¿Es una amenaza? Es una prueba. Durante el resto del día, reforzaron el rancho, clavaron maderas en las ventanas, prepararon víveres, escondieron municiones. Santiago le enseñó a Isabela cómo cargar y disparar con rapidez. Ella aprendía con la precisión de quien sabe que su vida depende de ello. Al anochecer, mientras cenaban, Isabela preguntó en voz baja: «¿Y si no es suficiente? ¿Y si vienen con más hombres?». Santiago la miró fijamente, su rostro endurecido,
pero sereno. Entonces lucharemos, hasta el final. No hubo romanticismo en sus palabras, solo convicción, y eso fue lo que más la estremeció. Esa noche, por primera vez desde que Santiago llegó al rancho, Isabela durmió con el rifle bajo la cama, y él con un cuchillo bajo la almohada. Afuera, el viento seguía corriendo entre los árboles, llevando consigo el eco de pasos invisibles. El día siguiente trajo consigo un silencio distinto. No era el mismo que precede la tormenta, ni el que sigue a una tragedia. Era un silencio tenso, expectante, como si la tierra misma contuviera el aliento. Santiago lo sintió al despertar. Isabela también. Sus pasos eran más lentos, sus gestos más medidos. Algo estaba por ocurrir. Alrededor del mediodía, lo inesperado tocó a sus puertas. Un joven de piel cobriza y cabello largo apareció en el borde del maizal, desarmado, con una tela blanca atada al brazo. Isabela lo vio primero. Corrió por instinto a buscar a Santiago, pero éste ya salía con el rifle colgado sin apuntar. «No dispares», dijo ella. «Viene en paz». El joven se detuvo a unos pasos. Levantó ambas manos. Tenía el rostro sereno, pero firme. Santiago lo reconoció de inmediato. Era uno de los aprendices del anciano apache que lo crió en su juventud. «Se llama Nehú», dijo Santiago. «Era un niño cuando lo vi por última vez». Isabela lo observó con cuidado. El joven llevaba un mensaje cosido en un pedazo de cuero. Santiago lo desenrolló, lo leyó en voz baja. Luego, sin decir palabra, miró hacia el monte. «¿Qué dice?», preguntó ella. «Que el jefe quiere verme. Esta noche, solo, en el claro donde aprendí a cazar. ¿Y tú vas a ir?». «No tengo opción». Isabela no respondió de inmediato. Observó a Nehú, que esperaba paciente, y luego a Santiago, cuyo rostro estaba más serio que nunca. «No irás solo», dijo ella. «Es peligroso. No es un lugar para ti. Tampoco lo era este rancho cuando te encontré sangrando frente al río». Santiago apretó los labios. No tenía argumentos. Horas después, con la noche cayendo como un manto oscuro sobre la sierra, partieron los tres hacia el claro. El trayecto fue silencioso. Nehú caminaba con la naturalidad de quien pertenece a la tierra. Isabela sentía que cada paso la alejaba más de su antigua vida. Santiago, en cambio, caminaba como quien regresa a casa después de muchos inviernos. Al llegar al claro, las antorchas iluminaban una figura sentada sobre pieles. Era viejo, pero su presencia imponía. Tenía los ojos pequeños, sabios, la espalda erguida como un roble milenario. Al verlo, Santiago se inclinó. No era sumisión, era respeto. «Tú has cambiado», dijo el anciano, en lengua apache. «Muchos inviernos, muchos errores. Pero tu sangre no miente. Te llaman traidor, Santiago del Toro. Pero yo quiero saber si aún recuerdas lo que te enseñé». Santiago asintió. El jefe le tendió un cuchillo ceremonial. «Corta tu palma, déjame ver si sangras por este suelo». Santiago obedeció. La sangre cayó sobre la tierra seca. El anciano asintió con solemnidad. «Eres de los nuestros, aunque lo hayas olvidado». Isabela observaba todo en silencio, sin entender del todo las palabras, pero captando la fuerza detrás de cada gesto. El jefe apache la miró por fin. «Ella es de corazón dividido», dijo. «No teme. Tiene fuego. ¿Es tu mujer?». «No, pero ha hecho por mí más que cualquier otra. Entonces, vale más que muchas». Luego el jefe explicó la razón de su llamado. Un grupo de guerreros jóvenes, ajenos a la autoridad del clan, quería declarar guerra abierta. Habían perdido hermanos, padres, tierras. Buscaban venganza. Santiago había sido identificado como un posible aliado o como un enemigo. Quieren saber si estás con ellos o contra ellos. Y si no estás, quieren tu cabeza. «No apoyaré una guerra», dijo Santiago, «pero puedo ayudar a evitarla». El anciano lo miró con gravedad. «Tienes hasta la próxima luna para convencerlos. Habla con ellos. Muestra tu sangre. Tal vez escuchen. ¿Y si no? Entonces nadie podrá detenerlos. Ni siquiera yo». Regresaron al rancho con el peso de la noche sobre los hombros. Nehú se despidió sin palabras. Isabela caminaba en silencio, pero su mente hervía. «¿Vas a ir con esos hombres?». «Tengo que hacerlo. Si no los enfrento yo, vendrán aquí. Y no será con mensajes». «Entonces, usemos el rancho», dijo ella. «Hazlos venir aquí. Que este sea el terreno neutral». Santiago la miró desconcertado. «¿Estás loca?».
Tal vez, pero este lugar ya no es solo mío, es nuestro, y si vamos a morir, que sea por algo que valga. Santiago no respondió, pero en su mirada había algo nuevo, algo que no había tenido en años: esperanza. El rancho Morales nunca había visto tantos rostros desconocidos al mismo tiempo. Durante 2 días, Santiago preparó el lugar con la ayuda de Isabela, convirtiendo el viejo corral en una especie de círculo de paz, donde ni las armas ni el orgullo tendrían dominio. Envió mensajes a través de Nejú, convocando a los jóvenes líderes apaches y también a un coronel mexicano al que una vez había servido. La idea era insólita, peligrosa, casi suicida. Pero era lo único que podía evitar una masacre. El coronel José María Padilla llegó al atardecer del segundo día, acompañado por 4 hombres de confianza. Todos iban armados, pero con las armas enfundadas, siguiendo la exigencia de Santiago. Era un hombre alto, de rostro curtido y ojos que no olvidaban. Al ver a Santiago, no lo saludó con afecto, pero tampoco con desprecio. «Pensé que estabas muerto», dijo con tono seco. «Estuve cerca», respondió Santiago, «pero alguien decidió que aún no era hora». La mirada de Padilla se desvió hacia Isabela, que observaba desde el porche. Por un momento, su expresión se suavizó. «Señora Morales, no sabía que estaba usted involucrada en esto». «No lo estaba, hasta que la justicia me encontró en el río». Padilla bajó la mirada y asintió con respeto. Al anochecer, los líderes apaches llegaron. Eran 5 jóvenes, con rostros duros, ojos agudos como navajas. El mayor, Tauk, llevaba una cicatriz que cruzaba su mejilla como una línea de guerra. Todos estaban armados, pero respetaron el espacio. «Tú eres el que se negó a matar», dijo Tauk sin rodeos. «Lo soy», afirmó Santiago. «¿Y ahora qué quieres? ¿Que olvidemos nuestros muertos?» «No, quiero que no mueran más, ni los suyos ni los nuestros». Las palabras flotaron en el aire caliente. Isabela sirvió agua y pan. Nadie tocó nada. Era como si cada gesto pudiera ser interpretado como una provocación. El coronel Padilla tomó la palabra. «Hemos cometido errores, lo sé, pero no podemos retroceder en el tiempo. Lo único que podemos hacer es evitar que el futuro se tiña de más sangre». Tauk apretó los puños. «¿Y tú, Santiago? ¿Qué ofreces tú?» «Mi vida», respondió sin titubear, «si eso puede salvarla de otros». El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Isabela contuvo el aliento. «No vinimos por discursos», dijo otro apache. «Vinimos porque el anciano pidió que escucháramos». «Pero si esto es una trampa». Antes de que pudiera terminar, un disparo resonó en la colina. Una bala silbó sobre sus cabezas. El caos estalló en segundos. Todos sacaron sus armas. Isabela gritó, pidiendo que se detuvieran. Santiago se lanzó al suelo, buscando de dónde venía el disparo. «¡Es una emboscada!», gritó uno de los soldados. Pero no lo era. Era traición desde dentro. Uno de los hombres del coronel Padilla, un sargento joven con mirada turbia, había traído consigo un plan distinto. Nunca creyó en tratados con apaches. Nunca aceptó órdenes que contradijeran su odio. Y ahora, en medio del caos, se erguía en la colina, apuntando su rifle hacia el grupo. Santiago corrió. El disparo siguiente estaba dirigido a Tauk. Sin pensar, se interpuso. El impacto lo lanzó al suelo. Gritaron su nombre. El coronel Padilla disparó al traidor. El resto de los soldados reaccionaron tarde. El traidor cayó. Tauk corrió hacia Santiago. Su camisa estaba empapada en sangre. Isabela llegó segundos después, de rodillas a su lado. «Santiago», susurró, «no cierres los ojos». Él respiraba con dificultad. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Tauk puso una mano sobre su pecho. «Salvaste mi vida, sin dudar. Eres más apache que muchos de los nuestros». «No, quiero más muertes», logró decir Santiago. Isabela le sostenía la cabeza. Sus lágrimas caían sin freno. El coronel se acercó, también arrodillado. «Vamos a curarlo, ahora». La tensión se convirtió en movimiento. El odio se transformó en urgencia. El círculo que una vez fue amenaza, ahora se unía en torno a un hombre que había sido puente. Y en medio de la sangre, por primera vez, nació un acuerdo. No porque las palabras convencieran, sino porque el sacrificio de Santiago lo hizo inevitable. El rancho quedó en silencio tras el caos.
Los cuerpos fueron retirados. El traidor, enterrado lejos, sin ceremonia. Santiago fue llevado al interior, aún con vida, pero debilitado. La bala había atravesado su costado, evitando por poco el corazón. Isabela no se separó de él ni por un instante. Lo sostuvo mientras deliraba, le cambió los vendajes, le humedeció los labios con agua de menta. El hombre que había llegado moribundo una vez, ahora volvía a la frontera entre la vida y la muerte. El jefe apache envió hierbas y un curandero. El coronel Padilla dejó un destacamento discreto como gesto de protección. Y mientras el mundo alrededor se reordenaba, el pueblo despertó con la noticia. No tardaron en venir. Primero fue un grupo pequeño, luego más. Caras conocidas, algunas con preocupación sincera, otras con ojos inquisidores. Querían saber la verdad. ¿La viuda Morales había alojado a un forajido? ¿Había invitado apaches al pueblo? ¿Se había enamorado de un mestizo? La respuesta estaba escrita en sus ojos. No negaba nada. Tampoco se justificaba. Se mantuvo erguida, el rostro limpio, la espalda recta como la de su padre, pero por dentro ardía de rabia. Cuando el sacerdote del pueblo pidió una reunión con ella, Isabela no se negó. Fue a la plaza vestida de luto, con las manos limpias y el alma expuesta. No llevaba armas, solo palabras. «Han venido a juzgarme», dijo al comenzar, «y eso está bien, pero si van a hacerlo, háganlo sabiendo toda la verdad». El cura intentó intervenir, pero ella alzó la voz. «Santiago del Toro es un hombre que desobedeció órdenes inhumanas, que salvó niños, que protegió esta tierra sin pedir nada, que dio su sangre para evitar otra guerra, y ustedes lo llaman traidor». La plaza quedó en silencio. Nadie se atrevía a mirarla directo. Sí, lo escondí, lo cuidé, lo ayudé a curarse, porque eso hacen los seres humanos con otros seres humanos. Alguien murmuró una protesta, otro bajó la cabeza. El alcalde se adelantó con voz temblorosa. «Isabela, esta comunidad te respeta, pero hay cosas que no pueden ser aceptadas. Has roto un orden». «¿Qué orden?», gritó ella. «¿El de guardar silencio cuando matan inocentes? ¿El de quedarse viuda y encerrada para siempre? ¿El de fingir que el mundo es justo mientras se pudre por dentro?». Un murmullo creció entre los presentes. Algunos se alejaron, otros se quedaron. Una mujer mayor con el rostro arrugado por el sol y los años se acercó y la abrazó en silencio. Luego, otra y otra, una por una, sin decir palabra. El cura, conmovido, se retiró sin más. No hubo veredicto, no hubo castigo. La plaza no quemó a su bruja, solo la escuchó. De regreso al rancho, Isabela encontró a Santiago con los ojos abiertos, pálido, débil, pero vivo. «¿Fuiste al pueblo?», murmuró. «Sí». «¿Te hicieron algo?». «No, ya no pueden». Él intentó sonreír. Le tomó la mano con suavidad. Su piel estaba fría, pero firme. «Te escuché en sueños. Hablabas como tu nodriza, en lengua yaqui. A veces me olvido que no estoy sola cuando hablo con ella». «Nunca estás sola, Isabela». El día pasó sin sobresaltos. Por la tarde llegó el jefe apache con un grupo de ancianos. Traían con ellos un niño pequeño, de ojos vivos y manos sucias. El jefe habló poco. Dijo que el consejo había decidido respetar el tratado, que Santiago, al ofrecer su vida, había restaurado un honor perdido. El niño era huérfano y debía ser educado entre dos mundos. «Queremos que tú y él hablen, que le enseñes a no odiar». Santiago asintió conmovido. Isabela aceptó sin dudar. Después de la partida, sentados bajo el gran mezquite del patio, él tomó su mano. «Lo que hiciste en la plaza fue más valiente que cualquier guerra». «Tú fuiste mi guerra», respondió ella, «y también mi paz». La noche los envolvió sin palabras. El rancho, que antes fue refugio, se transformaba ahora en puente, entre pueblos, entre lenguas, entre pasados que por fin podían dejar de doler. Y en algún rincón del cielo, tal vez, alguien sonreía en silencio. Las semanas que siguieron fueron lentas, pero cargadas de sentido. Santiago se recuperó con dificultad. Las heridas en su cuerpo sanaban más rápido que las que cargaba por dentro. El niño apache, llamado Nilo, se adaptaba al rancho con una rapidez asombrosa. Su risa corría entre los surcos como si siempre hubiera vivido allí.
Isabela lo miraba con una mezcla de ternura y responsabilidad, sintiendo que el destino le había confiado una nueva historia por escribir. El rancho, antes silencioso, comenzó a llenarse de sonidos distintos: cantos indígenas al amanecer, risas infantiles, conversaciones bajo las estrellas. Lo que había sido un refugio pasó a ser punto de encuentro. Varios miembros del Consejo Apache vinieron a compartir semillas, remedios, historias. Algunos vecinos del pueblo, con timidez al principio, se acercaron a ofrecer ayuda o simplemente escuchar. El río, que por años había separado territorios y corazones, ahora servía como puente. Niños jugaban en sus orillas. Mujeres lavaban ropa mientras compartían leyendas en dos lenguas. Los hombres construían juntos un nuevo establo. Nadie pedía permiso, nadie pedía perdón, solo avanzaban. Una mañana, Santiago le entregó a Isabela una pequeña caja de madera. Dentro había una medalla rota y un anillo antiguo. «Lo llevé conmigo durante años», dijo él, pensando que debía recordar siempre el pasado. «Pero ya no me sirve. Ahora quiero hacer espacio para lo que viene». Isabela, conmovida, le tomó la mano. «Entonces hagamos un ritual». Caminaron hasta la ribera. Allí cavaron juntos un pequeño agujero, enterraron la caja y plantaron un mezquite joven sobre ella. Nilo los observaba desde un tronco cercano. No preguntó nada, solo sonrió. «¿Qué plantaron?», dijo al rato. «Un nuevo comienzo», respondió Santiago. Esa noche, al calor del fuego, Isabela leyó en voz alta una carta que había escrito, pero nunca enviado, a su esposo fallecido. Decía que lo había amado, sí, pero que también lo había temido, que su muerte le dolió, pero que su vida le enseñó a resistir. Le agradecía por haberla dejado libre, aunque sin querer, y le pedía que, donde fuera que estuviera, la dejara seguir. Santiago no dijo palabra, solo la abrazó, y en ese abrazo se sintió por fin en casa. Días después, llegó una comitiva del gobierno. El coronel Padilla había cumplido su palabra. Trajeron herramientas, semillas, libros. Era una forma de agradecer, pero también de empezar una relación distinta con las tierras del norte. No había discursos, solo actos. Una de las mujeres indígenas que acompañaba al grupo entregó a Isabela un manto bordado con símbolos de protección. Dijo que era un regalo del consejo, por su valor y su corazón. Ella lo recibió con lágrimas contenidas. Santiago, por su parte, fue invitado a unirse como mediador entre comunidades. Rechazó el título formal, pero aceptó la tarea. Sabía que su voz, por primera vez, era escuchada no con miedo, sino con respeto. Nilo crecía entre libros y caballos, entre rifles descargados y cuentos de ancianos. Su risa era el sonido más presente del rancho, y en sus ojos brillaba una luz que ni los fantasmas del pasado podían apagar. Una tarde, mientras Santiago preparaba la tierra para una nueva siembra, Isabela se acercó por detrás y le entregó una hoja doblada. Él la abrió. Era un certificado de propiedad, donde figuraban ambos nombres como dueños del rancho. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es un hogar, para ti, para mí, para Nilo y para lo que venga. Y si todo esto se viene abajo otra vez, entonces lo reconstruiremos, juntos». Se abrazaron, no como un final feliz de novela, sino como dos almas que entendían por fin que el amor no era ausencia de peligro, sino decisión diaria de quedarse. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, el rancho brillaba con una luz distinta. No era la de las lámparas, era la de la esperanza. Santiago tomó la mano de Isabela, miró al horizonte y dijo: «Hace mucho soñé con un lugar así, pero siempre lo imaginé como algo lejano. Ahora sé que estaba más cerca de lo que pensaba». Ella lo miró, sonriente. «A veces solo necesitamos caer del caballo para verlo». Ambos rieron, y el eco de esa risa se mezcló con el murmullo del río que ya no dividía, sino que unía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir disfrutando de historias que dejan huella.